Hoy es viernes 1 de julio de 2016 y el título es, ya lo sabéis, el Agni Yoga. El Agni Yoga, en el título que envié por correo, puse el yoga del futuro. Yoga del futuro, pero que lógicamente se puede ir viviendo ya, más que vivir, fijaos la frase, ir practicando, ir viviendo. Luego el alcance, como voy a explicar, dependerá de cada persona. No es la misma vivencia como pasa con todas las cosas. Aunque haya un número determinado de personas practicando o viviendo algo, la vivencia no es la misma. Cada persona somos un mundo, tenemos los elementos básicos todos en común, pero el nivel de evolución, el nivel de conciencia, el nivel que cada uno tenemos es distinto del de los demás. Podrá ser cercano, lejano. Por eso, unas mismas prácticas, incluso unas mismas recepciones de lo que se está leyendo, de lo que se está escuchando, llega de forma diferente a cada persona. Ahora estoy hablando y cada uno, todos estáis escuchando las mismas palabras, no otras, en el mismo idioma, etc. Pero el grado de resonancia o el tipo de resonancia o de efectos es diferente en cada persona. Digo aquí, como puede ser en cualquier lugar, en cualquier. Los estímulos que llegan a través de la vista, del oído o de cualquiera de los sentidos es diferente, aunque aparentemente sea lo mismo. Bien, pues el tema de hoy es, como ya he dicho, Agni Yoga. En anteriores conferencias he hablado de los demás yogas. Hay una conferencia, está ahí en YouTube, sobre los yogas. Incluso yogas y meditación se relacionan mucho. Hay otra sobre meditaciones y así en conferencias, en ocasiones, de vez en cuando, porque todo está interrelacionado, nombro Agni Yoga, lo he nombrado. El Agni Yoga, hace millones de años, cuando empezamos como seres humanos, se nos dio una forma que era el Hatha Yoga. Hatha Yoga como un yoga en la época Lemur, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, cuando empezábamos a crear y a configurar el cuerpo físico, un yoga. No penséis ahora en lo que hoy día se llama Hatha Yoga de una asana, sino todas aquellas prácticas que permitían configurar el cuerpo físico, desarrollar el cuerpo físico en sus funciones. Cuerpo físico este que tenemos, que aunque se enferme de vez en cuando, con enfermedades mayores o menores, pero es un cuerpo que tiene un cierto desarrollo, que no es el mismo que teníamos hace millones de años cuando empezábamos a configurarlo. Y durante mucho tiempo, estoy hablando de yogas, no como unas técnicas específicas tal como lo conocemos, sino como el conjunto de todo aquello que puede favorecer el desarrollo de los cuerpos, en este caso, el cuerpo físico. Por lo tanto, cuando se dice Hatha Yoga en este sentido, es todo aquello que puede ser incluso gimnasia, deporte, alimentación y todos los cuidados que pueden ayudar a que se forme y se desarrolle equilibradamente pues, el cuerpo físico, no solo por fuera, sino por dentro. Entonces, durante mucho tiempo se configuró y se ayudó a la humanidad a configurar el cuerpo físico con esas técnicas diversas que se llaman Hatha Yoga. Incluso hoy día hay mucha gente que puede necesitar este yoga. Esto es muy importante matizarlo. Se puede estar necesitando más o menos un yoga, como por ejemplo este. No toda la humanidad necesita el Hatha Yoga, sino hay sectores que debido al estado de evolución pueden serles útil el Hatha Yoga. Luego vino otra raza, he nombrado la Lemur, que fue la raza Atlante, donde nació el Bhakti Yoga. Bhakti Yoga hoy día se llama al yoga de la devoción, devoción a Dios, devoción a la divinidad. Es el yoga, así como el Hatha Yoga desarrolla el cuerpo físico,
con posturas, con ejercicios de respiración, etcétera, etcétera. El Bhakti Yoga es el yoga que desarrolla el cuerpo emocional, el cuerpo astral o cuerpo emocional, con el cual tenemos sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Y durante mucho tiempo, durante la raza atlante, de la cual también he hablado en otras conferencias, la psicología humana predominante fue el cuerpo emocional. La mente estaba muy escasamente desarrollada. Solo los más avanzados de aquella raza estaban desarrollando la mente. La psicología en la Atlántida, en esta raza atlante, era de tipo emocional. Entonces el Bhakti Yoga trata de esto. Hoy día, cuando se habla de Bhakti Yoga, se habla de oraciones, de cánticos, de mantras, lo que se hace en todas las religiones. El Bhakti Yoga es el más, se acerca a lo que se practica en las religiones en el mundo. De tal manera que las religiones hablan mucho de devoción, hablan de Dios, hablan de aspectos de sentimiento, que muchas veces los fieles lo hacen desde el plexo solar, desde la parte egocéntrica, emocional, pero también hay quienes lo hacen desde el corazón. Sentimiento no es lo mismo sentir desde aquí, que es algo egocentrado, que sentir desde aquí, que aunque lo sea también desde el corazón, te puedes abrir más a algo que te trasciende, como ego. Entonces el Bhakti Yoga fue necesario. Y hoy día hay gente de tipo emocional que puede necesitarlo, igual que pasa con las religiones. Las religiones se han ido, como hemos explicado, y no es ninguna opinión mía solo, se han ido deformando con el tiempo. Hay religiones que están todavía practicando cosas que no solo hace siglos, sino milenios tenían que haberse trascendido. Y por lo tanto, una cosa es lo que los promotores de una religión transmiten, los iniciadores de eso que se llama religión, que por cierto no crean ninguna religión, porque ni Jesucristo creó el cristianismo, ni Buda el budismo. Las religiones son lo que los seguidores van configurando con aquello que escucharon, con aquello que aprendieron y con más o menos buena voluntad, y van configurando unas estructuras con una serie de técnicas, de liturgias, etcétera, y con una serie de enseñanzas que a lo mejor son tomadas de esos iniciadores, pero interpretadas a su modo. Entonces el Bhakti Yoga es lo que más se acerca a las religiones, donde se habla de Dios y de la devoción, algo que te trasciende. Y luego llegó la raza actual, hace unos 100.000 años aproximadamente, la raza aria, en la que estamos, el conjunto de la humanidad, y se creó el Raja o Raya Yoga, se escribe Raja Yoga, que es el yoga de la mente. Es el yoga que practica o debe de practicar la mayoría de la humanidad. Pero si bien cuando hoy día se habla de Raja Yoga, se habla de gente que va a un sitio y medita, practica la concentración mental y la meditación, Raja Yoga comprende, como he dicho, todo aquello que desarrolla la capacidad mental y la inteligencia humana. No es lo mismo mente que inteligencia. La inteligencia es un nivel superior. ¿Tenéis sitio por ahí? Sí, por ahí detrás. La inteligencia es superior a la mente. Y la mente es parte de la personalidad, que es el vehículo de transmisión de la inteligencia. Entonces, todo aquello que desarrolla la mente concreta, que es con la que más familiarizados estamos, y que permite que seamos cada vez más inteligentes o que expresemos la inteligencia a través de la mente, se llama Raja Yoga. Y por lo tanto, dentro de un futuro, porque estamos hablando de yogas que corresponden con razas raíces, las razas raíces duran millones de años, mucho tiempo. Dentro de un futuro tendría que venir un cuarto yoga, el Agni Yoga. Pero debido a un proceso que sería más largo de explicar, de aceleramiento evolutivo, se nos ha dado el siglo pasado, el Agni Yoga, que es el que voy a explicar en esta conferencia, pero que necesitaba hacer una pequeña introducción para situarlo. El Agni Yoga es el yoga que, como ha sucedido en el pasado, siempre hay personas retrasadas con respecto al conjunto de la marcha de la humanidad y hay personas que van más evolucionadas, que se adelantan.
Entonces el Agni Yoga es un yoga para ser practicado y vivido por aquellas personas más avanzadas dentro del Raja Yoga. Repito, si digo Raja Yoga no significa que uno tenga que ir a un centro a practicar ejercicios, sino aquellas personas que van controlando cada vez más sus mentes y que por lo tanto no son dominadas por sus emociones y por sus instintos. Entonces el Agni Yoga es el yoga que correspondería a una raza futura, pero que se ha adelantado porque hay crecientemente cada vez más personas que pueden ir accediendo al mismo. Y como voy a explicar, aunque el Agni Yoga, lo digo ya, no se basa ni en posturas del cuerpo, ni en ejercicios de concentración, es decir, que no se basa en esas disciplinas de controlar el cuerpo físico, el emocional o el mental, como los otros yogas. Es un yoga sin disciplinas, pero que claro, no se desarrolla con los brazos cruzados, esperando que te venga algo, sino con el empeño, el propósito de vivir con atención el presente. Cualquier instante que nos acordemos de la vida, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, nos sintamos como nos sintamos y pensemos lo que pensemos, el hecho de estar despiertos, atentos, conscientes, eso que llamamos de muchas maneras, y que cada vez se practica más, o espero que se practique más, porque es una cosa que tengo que deciros. Nos pasa a todos, a unos más que a otros. Nos gustan ciertas cosas que leemos y que escuchamos, y pensamos en ella, y hablamos de ella, pero otra cosa es que las practiquemos. Y observo, y me incluyo yo, que hay gente que nos gusta hablar de Agni Yoga, y no es malo. Lo que ocurre es que más pronto o más tarde tenemos que pasar a ese disfrute de leer, de hablar y de pensar en ello a la práctica. Eso nos pasa con muchas cosas en la vida, ¿verdad? Podemos hablar del amor mucho y la humanidad hablamos del amor continuamente, pero otra cosa es amar. Las religiones han hablado del amor, pero que cada uno se pregunte si las religiones han conseguido deducir del amor de sus fieles. A lo mejor uno por aquí, otro por allá, pero tanto hablar del amor, pero realmente estaríamos en otro sitio, en otro estado de conciencia, si el amor que han predicado se hubiera cumplido, lo hubiéramos vivido, lo hubiéramos realizado. Es lo mismo que podemos aplicar a todo. Si cuando un gobierno dice que va a hacer tal cosa, si lo cumpliera, estaríamos también en otra sociedad, en otro mundo muy distinto, ¿verdad? Y así pasa con cualquier ejemplo que podamos poner. Entonces, Agni Yoga, pues sucede inevitablemente lo mismo de siempre. Hablamos muchas veces de Agni Yoga, pero a lo mejor pues nos sirve también como estímulo para acordarnos de que tenemos que estar más atentos. El libro clave es de Vicente Beltrán Anglada, que seguramente algunos de los aquí presentes conocéis. Introducción al Agni Yoga. Este libro que escribió este siglo pasado, pues Vicente Anglada, con este título, Introducción al Agni Yoga, es un libro clave. Para mí personalmente, si me dijeran, escoge un libro o dos o tres de todos los libros que conoces del mundo, uno de ellos sería este libro. Lo he leído, lo he releído. Espero que no sea solo un recrearme mentalmente, sino también que me vaya sirviendo para ir practicándolo poco a poco. Sabéis que es muy fácil decir que es bueno estar atentos, pero cuando nos proponemos estar atentos, enseguida la mente empieza ya a distraernos, cuando menos cuenta nos damos. Igual que no podemos conseguir nunca descubrir el momento en que nos dormimos, por mucho que digamos, a ver si lo descubro, porque cuando nos dormimos ya perdemos esa conciencia de vigilia, pues en cuanto menos nos cuenta nos damos, esa atención que podamos tener se nos ha ido. ¿Por qué? Porque la mente tiene tantos hábitos, tanta costumbre de estar pensando, que se resiste a dejar de pensar. Igual que el cuerpo emocional se resiste a dejar de sentir.
De tal manera que cuesta mucho el control. Necesitamos muchas vidas, muchas encarnaciones para controlar perfectamente el físico, el emocional y mental. Llevamos muchísimas, miles de encarnaciones tratando de controlar el cuerpo físico, el emocional y el mental. ¿Y qué ocurre antes de que estos estén controlados y que funcionen bien? Pues que antes de ello, cuando hay un mínimo desarrollo de estos cuerpos, pues entonces podemos establecer una cierta armonía o alineamiento entre ellos, físico, emocional y mental, y permitir que eso que llamamos el yo superior o el alma, en el buen sentido de la palabra alma, porque ya sabéis que todo el lenguaje es ambiguo, el yo superior, lo que está más allá de la mente, establezca contacto, puede establecer contacto y tomar las riendas de estos tres cuerpos, cuyo conjunto se llama personalidad, o yo inferior, o ego. Yo y ego es lo mismo. El ego, el yo inferior, la personalidad, cuerpo físico, junto con el vital, el emocional y el mental. Los otros yogas que he nombrado han ido trabajando y mejorando y puliendo el físico, emocional y el mental. Pero el Agni Yoga es aquel que permite que el yo superior encuentre la vía de conexión, de control y de acoplamiento con estos cuerpos. Si me habéis escuchado en alguna de las charlas que he dado sobre el grial, sobre lo que simboliza el grial que es antiguo, es antiquísimo, tiene miles de años. El ceremonial del grial ya lo conocían los sacerdotes de la Atlántida, y eso lo he explicado en alguna conferencia. Y Jesucristo, hace 2000 años se inspiró en o tomó este ritual del grial para crear lo que se llama la Eucaristía. Eso ya lo he explicado y ahora, salvo que queráis preguntar luego, no voy a entrar en ello. Pero es inevitable que lo diga porque el grial es una copa, ¿verdad? Con una base, un soporte y el recipiente semiesférico. La base es el cuerpo físico, simboliza. El soporte, el cuerpo emocional. Y el recipiente, que es una semiesfera, la mente. Y lo que se introduce de arriba, que desciende, es el yo superior, o el alma, o el espíritu, para no entrar ahora en matices. Es decir, la dimensión vibratoria más elevada, más espiritual en nosotros, está simbolizado en el pasado era una esfera, que al descender se acoplaba perfectamente. Entonces, todo lo que he nombrado antes de Hatha Yoga está simbolizado en la base. El Bhakti Yoga, como desarrollo del cuerpo emocional, en el soporte, y el Raja Yoga en la semiesfera, el recipiente. Y el Agni Yoga es lo que permite que la parte superior, que está arriba, descienda y se acople. Por eso el Agni Yoga no tiene esas disciplinas típicas de los otros yogas. Y según explica Vicente Anglada en este libro, se consiste en tres formas de, no sé si llamar técnicas o actitudes, o vamos a llamar actitudes, que es la atención que he nombrado antes, una atención que, como he explicado, lo he dicho anteriormente, se basa en estar atentos sin pensar, aunque también podemos estar atentos mientras pensamos y mientras sentimos, al presente. Y esa atención practicada una y otra vez, un día y otro día, a cada cosa, sea cual sea el estado en que nos encontremos, nos va haciendo conseguir un estado progresivo, no es de la noche a la mañana, de silencio interior. A lo mejor habéis oído o habéis leído en libros hablar del silencio interior, no de oídos, sino silencio de pensamientos y de emociones, ¿verdad? No solo de físico, de algo sensorial, sino de emociones, de deseos, de sentimientos y de pensamientos. Cuando eso está calmado, acallado, y estamos despiertos, claro, eso se llama silencio interior. Y en el Agni Yoga se llama serena expectación. Fijaos, 2 palabras solo. Serena, porque el corazón, los sentimientos, y se asocia mucho al corazón, ahora lo nombraré,
ha de estar relajada. Las emociones han de estar tranquilas, en calma. No un momento solo, sino habitualmente. Y expectación, porque la mente ha de estar silenciada. No, salvo si necesitamos pensar en algo, no estar ahí como suelen estar en nuestras vidas, pensando y pensando. Entonces, pero la serena expectación, que se puede confundir con atención, sería la derivación de ir practicando la atención una y otra vez, una y otra vez, es decir, muchas veces. Y unos antes y otros más tarde, si practicamos la atención a todo, a lo de fuera y a lo de dentro, ¿verdad? A lo de fuera, que es a lo que oímos, a lo que vemos, principalmente. Y hacia adentro, que es, aunque no sea a todas horas, a las sensaciones del cuerpo, a las emociones, los sentimientos, a los pensamientos. Es decir, estar atentos al interior es a lo físico, emocional o mental. Y al exterior es a lo que entra a través de los sentidos. Entonces esta atención nos va llevando poco a poco a una serena expectación, a un estado de calma, de relajamiento físico, emocional y mental. ¿Y qué ocurre cuando esto se va consiguiendo? No cuando se consigue al final, progresivamente, se solapa todo. Pues que hay una tercera actitud, porque he dicho tres, y es la adaptabilidad. La palabra es adaptación, que es una palabra que conocemos, pero que también, como pasa con tantas, tiene sus implicaciones más o menos profundas. Adaptarse a la vida, no hacer fuerza, no friccionar, no adoptar una actitud de tensión, sino de un modo relajado, adaptarte al devenir interno y externo de la vida. Pero ojo, hay que advertir, Vicente lo hace en este libro, cuando habla de esto, lo hago yo ahora, que adaptabilidad no es transigencia. Nosotros lo que hacemos a veces es transigir psicológicamente, aguantar, lo que he dicho vulgarmente, aguantar. No tenemos más, me viene esto y no tenemos más remedio. Muchas personas tienen una enfermedad o un desastre, una catástrofe, un incidente desagradable, doloroso, molesto, que les hace sufrir, y dicen no hay más remedio, hay que aguantar y ya está. Y lo decimos todos, pero el aguantar supone transigir, estar psicológicamente en tensión, mientras que la adaptabilidad, sin una comprensión previa, no se puede conseguir. El aguantar puede hacerse a ciegas, no lo comprendes, pero aguantas porque Dios te lo ha dado, si eres creyente, o la vida, o el destino. Pero la adaptabilidad es un proceso inteligente de comprensión y consiguiente adaptabilidad a eso que te está proporcionando la vida. De tal manera que, si recordáis, en el caso de que hayáis estado cuando he hablado de la libertad, fue hace 2 semanas, en la charla sobre democracia y libertad, pues al hablar de la libertad siempre digo que la libertad, tal como la entendemos, es liberarte de ataduras, de condicionantes, de cosas. Pero cuando uno consigue descubrir lo que es la libertad, descubre que es adaptarte a un estado, a unas leyes superiores, a un estado no caprichoso que viene de tu ego, sino a unas leyes internas y externas que te trascienden. Y lo que haces es voluntariamente, no a la fuerza, motivado por nadie, adaptarte a eso. Lo que parece una interpretación de la libertad adquiere otro viso totalmente distinto. Entonces la adaptabilidad en el yoga es simplemente pues darte cuenta, descubrir, porque hay que estar con mucha atención y por lo tanto no actúas a ciega, adaptarte a eso. Por ejemplo, si te viene algo desagradable como la pérdida de algo, una enfermedad, etc., aun haciendo lo posible por curarte esa enfermedad, por solucionarlo, mientras tanto, en lugar de estar rabiando, te adaptas a ello. A veces he puesto este ejemplo. Una de las cosas más importantes que podemos hacer para trascender cuanto antes una enfermedad es adaptarnos a ella. Incluso ponernos en armonía con ella, relajadamente, mirarla, descubrirla, no solo entender por qué nos ha venido esa enfermedad,
como síntoma de unas causas siempre psicológicas, sino adaptarte a ella, estar en armonía con ella, al mismo tiempo que hacer lo posible por buscar los remedios para solucionarla. Pero mientras estás, o te pones con rabia, protestando y poniéndote, como ya sabéis, con lo cual la acrecientas porque le envías vibraciones. Y así cualquier cosa, incidente que nos ocurre, que empezamos a protestar por fuera o por dentro, sobre todo por dentro, y que no nos soluciona el problema, sino que a veces hasta lo prolonga. ¿Verdad que cuando estamos preocupados lo que hacemos es darle vueltas con la mente o dejar que la mente dé vueltas y en lugar de solucionar la preocupación, ésta se autoalimenta y se prolonga? Pues bien, la adaptabilidad he querido matizar un poco porque es una de las claves, es lo que viene como consecuencia de comprender, porque la atención nos lleva a la comprensión. Con la mente no podemos comprender nada. Cuando decimos que comprendemos algo, y a veces como resultado de pensar, no es de la mente, es de algo que viene por encima de la mente, una luz que se te abre y que descendiendo a la mente te permite intuir o comprender lo que sea. La mente lo que hace a veces, unas veces nos lía y nos dificulta la comprensión, pero a veces nos facilita cuando está organizada, está educada, y la educación principalmente, si está bien hecha, va orientada a organizar, a aprender a organizar la mente concreta. Pues cuando la mente está organizada tenemos más posibilidades de intuir, que es lo que realmente nos permite comprender desde lo más sencillo y cotidiano hasta lo más trascendente, metafísico o filosófico. Entonces, las 3 líneas de actuación, que como veis no implican ninguna asana, ninguna postura del cuerpo, ningún ejercicio de cerrar los ojos y concentrarnos, cosa que puede ser maravillosa y bien para otras cosas, es lo que se dice con el Agni Yoga. El Agni Yoga, que por cierto, he dicho Vicente Beltrán Anglada, porque habló, y aquí están sus escritos, de esto con mucha profundidad. Además, su maestro espiritual le indujo a escribir no solo los otros libros, sino este libro, porque se vio que tenía que transmitirse, y esto viene de la jerarquía, que es la jerarquía espiritual de maestros que van diciendo cuál es la línea a seguir en la humanidad. Pero hay otro autor, que también cito muchas veces, que nunca dijo, que sepa yo, porque casi todos sus libros son transcripción de sus conferencias. Hablo de Krishnamurti, nunca dijo Agni Yoga. Él hablaba en sentido psicológico. Pues bien, todo el mensaje de Krishnamurti es puro Agni Yoga. Si habéis leído a Krishnamurti, ¿verdad? Era constante en él hablar de lo importante que es estar atentos, de estar por encima de la mente concreta, por encima del ego, de descubrir, de darnos cuenta. Y entonces el mensaje de Krishnamurti, aunque no diga, no haya nombrado esta palabra, es puro Agni Yoga, porque él buscaba, otra cosa es la gente, de los millones de personas que le escucharon, quienes pudieron vivirlo. Esto ya lo expliqué en otra conferencia que también está en YouTube sobre Krishnamurti. Era Agni Yoga. La atención es constante, si leéis cualquier libro, en su vida. La primera vez que hablé, yo ya practicaba en un centro de yoga, estamos hablando de antes del año 80, finales de la década de los 70, cuando practicaba yoga, pues la primera vez que hablé, bueno, claro, al practicar yoga, en todo yoga está la atención, ¿verdad? No puedes hacer yoga bien, aunque hagas posturas en Hatha Yoga, pero sobre todo si haces meditaciones tienes que estar atento. Pero a oír hablar de un sentido profundo de la atención, a una persona muy especial a la que escuché fue Antonio Blay. Y lógicamente en los cursos que Antonio Blay pues impartía en distintas provincias, y una de ellas era aquí en Valencia, pues en sus cursos de autorrealización hablaba mucho de atención. Si leéis sus libros también habla de yogas y de disciplinas, pero
progresivamente, con el tiempo, él iba decantándose e invitando a la gente a no seguir una disciplina, ni siquiera un yoga, aunque él habló y practicó y habló de yogas, porque él trató de fusionar la psicología occidental con la psicología oriental. Hablar de la psicología oriental implica hablar de los yogas. Y entonces, pues, hablaba, y si escucháis algún curso, de los pocos que dejó grabar, uno de ellos, la transcripción fue este libro, Despertar y Sendero de Realización. Uno de los libros, este es transcripción. Y uno de los cursos que dejó grabar, pues está también transcrito en un libro que es Psicología de la Autorrealización. Se llama así, Ser, Psicología de la Autorrealización. Pero también circulan por ahí grabaciones de Blay. Y una de sus constantes es invitar a estar atentos, a mirar, a darnos cuenta. Cuando alguien le preguntaba algo, con frecuencia le decía, míralo, o obsérvalo, date cuenta. Era una invitación no a crearse o a aceptar unas ideas que él transmitía, sino a que cada persona descubriéramos por nosotros mismos. Bueno, Krishnamurti también, por supuesto. Y Vicente Anglada en sus charlas también constantemente. Sus charlas a las cuales asistí durante años en Barcelona, que es donde vivió los últimos años de su vida, pues hablara de lo que hablara, Vicente Anglada insistía mucho en la atención. Claro, en sus charlas había un ambiente muy especial. La capacidad que tenía de invocar las energías, los devas, era un ambiente, lógicamente, muy especial, que pocas veces podemos observar. Y facilitaba que las personas, aunque tuviéramos distracciones, pudiéramos estar también atentos. Claro, los ambientes que creaba Krishnamurti también. Otra cosa es, como siempre pasa, pues unas personas captan más y otras menos. Cuando hay mucha gente pasa lo de siempre. Ahí, como os he dicho al principio, se puede captar más o menos. El caso es que estos autores nos han hablado de la atención. Y últimamente ha aparecido Eckhart Tolle, El poder de la hora, practicando el poder de la hora, ¿verdad? Que también habla mucho, si habéis leído algunos de sus libros o habéis escuchado alguna grabación de sus conferencias, de vivir el presente y vivir con atención. Lo mismo, a veces hasta he dicho que Eckhart Tolle es, como Antonio Blay, simplificado. Estos no son los únicos, hay más, pero estos son de los más destacados, de los que más nombro, de los que han trascendido mucho en este siglo pasado, hablando, induciendo a la gente, invitando a la gente a vivir con atención. ¿Y qué ocurre? Que vivir con atención puede ser algo puramente psicológico. Y mucha gente dirá, es que yo me concentro cuando trabajo, cuando hago esto, cuando hago lo otro. Y estar concentrados es estar atentos, ¿verdad? También, porque toda concentración es la atención mantenida en el tiempo. Y si mantienes la concentración en el tiempo, se convierte en meditación. La atención mantenida se convierte en meditación. Entonces, mucha gente medita psicológicamente. Pero eso no llega a ser Agni Yoga. A lo mejor es como el inicio, que si las personas lo mantenemos, puede llevarnos a esto que voy a intentar profundizar más, como estoy intentando en esta charla, sobre lo que es el Agni Yoga. El Agni Yoga va más allá de una simple atención o concentración psicológica. Implica más lo espiritual. Es la entrada en el mundo espiritual. Si habéis oído hablar de la palabra Antakarana, Antakarana es un hilo de luz, de energía, que va desde este chakra o centro del entrecejo hasta el coronario. Entonces, durante X vidas o encarnaciones, todo trabajo que hacemos con la mente hace que el hilo se vaya construyendo. Por supuesto, de aquí, desde el centro del entrecejo, hacia el coronario. Pero el último trayecto solo se puede construir no con el Raja Yoga, sino con el Agni Yoga, la última fase. Y es cuando, y el ejemplo que me viene, que a veces pongo, es el de un túnel, que empiezas por un lado, pero luego al final es como si se necesitara desde el otro lado ir al encuentro
de ese túnel para poderlo construir. Entonces se necesita el Agni Yoga, que se basa en este silencio interior, para que en lugar de estar trabajando desde aquí abajo, permitamos que desde arriba se descienda las energías y se produzca esta fusión, esta integración. Entonces, Vicente Anglada nos explica que hay como 3 fases. Una fase, aparte de esto que os he dicho, que vamos desarrollando psicológicamente los seres humanos y que se llama discriminación. No penséis ahora en sentido peyorativo el significado de la frase discriminación, discriminar. Discriminación es una cualidad de la mente que, para entendernos, significa que no veamos todo por igual, sino que veamos esto es diferente de esto, diferente de lo otro. A veces decimos todo es igual, todos son iguales, ¿no? Cosas así. Pues la discriminación es una cualidad. ¿Sí? ¿La habéis apagado? Sí. Es una cualidad de la mente que con el tiempo nos permite, y fijaos que no todas las personas estamos en la misma fase, porque no es de la noche a la mañana, darnos cuenta de las diferencias de una cosa a la otra. La mente concreta nos permite discriminar. Ahora digo en el sentido positivo, no en el sentido peyorativo, que es el que utilizamos habitualmente. ¿Qué ocurre cuando la mente ha desarrollado la discriminación durante X tiempo y empezamos a darnos cuenta de esas diferencias? No solo verlas como diferentes, sino ver cuál es la más adecuada. En lugar de decir todas son buenas, al ver diferentes necesitamos saber de distintas posibilidades u opciones cuál es la más adecuada. En la vida nos encontramos con este dilema de distintos tipos de actitudes que podemos adoptar, cuál es la más adecuada a adoptar, a elegir para acertar. Entonces la capacidad discernitiva, discernimiento, es cuando la mente recibe luz y podemos elegir, discernir, elegir de distintas posibilidades dentro de nuestra libertad cuál es la más correcta en nuestro devenir, para esto, para lo otro, o para nuestro camino en la vida. Tenemos varias opciones y a veces elegimos la equivocada, otras veces a lo mejor acertamos, por eso de que llamamos del azar. Pero cuando inteligentemente elegimos la correcta es porque hemos conseguido discernir. Primero discriminar, luego discernir. ¿Y qué ocurre cuando esto se va realizando en una cosa, en otra, psicológicamente? Y entonces notamos como una llamada desde aquí, más que de la mente, desde el corazón, que todavía no he hablado, y es fundamental en el tema que nos ocupa hoy. Pues que esa capacidad intuitiva nos va abriendo a una demanda de algo más trascendente, más que psicológico, más transpersonal, más trascendente. Y entonces notamos que la intuición, podemos ir notando, en lugar de venir de la mente, nos surge del corazón. Y si digo del corazón, me estoy refiriendo al centro energético del corazón, conocido en términos orientales como el chakra anahata, si conocéis la terminología oriental, pero es más asequible decir centro cardíaco, centro del entrecejo, centro laríngeo, ¿verdad? Los chakras que nos han hablado los orientales y que no solo los tienen ellos, los tenemos todos los seres humanos del planeta. Sea cual sea la evolución, tenemos estos 7 centros. Y cuando decimos el centro cardíaco, nos referimos al centro de energía asociado al corazón, porque está junto al corazón, que canaliza la energía de amor, igual que este canaliza la energía de la inteligencia y otros canalizan distintas energías. Entonces, cuando a veces hablamos del corazón, hay que entender que nos estamos refiriendo no al corazón órgano físico, aunque tiene una cierta relación, sino al centro cardíaco que canaliza la energía de amor, no la de las emociones del ego, que se canalizan con el centro del plexo solar que tenemos a la altura del ombligo, en la zona del abdominal. ¿Verdad que las emociones las notamos aquí y señalamos cuando sentimos una emoción como miedo, aquí, en la zona del plexo solar?
pero cuando sentimos amor, aunque sea egocéntrico, y ahí a un amor cada vez más altruista, más incondicional, lo sentimos en el corazón. Entonces, durante mucho tiempo, nos explica Vicente Anglada, pues los seres humanos le hemos dado más importancia a la mente, y poco, salvo personas de tendencia mística que han de una verdadera misticismo, pues han sentido este centro del corazón. Pero estamos en una época donde progresivamente la intuición, en lugar de llegar vía directa a la mente, llega por vía del corazón. Y eso se ha llamado y se llama el sentido del corazón. La intuición a través del corazón. Repito, no presentimientos que notamos aquí, en la parte del plexo solar, sino sentimiento intuitivo de esto. Y Vicente Anglada decía muchas veces que la mente se equivoca, pero que el corazón jamás se equivoca. Se estaba refiriendo no a una cosa corriente y vulgar, porque podemos equivocarnos con los presentimientos, y con lo que a veces llamamos intuición, resulta que eran espejismos. Pero cuando se refería a que el corazón jamás se equivoca, incluso hay una frase que decía él, que no era suya, era del maestro, que decía: la verdad ha de expresarse de tal manera a los demás, que convenza sin atar y atraiga aún sin convencer. Una frase de un maestro, pero que la expresó, la decía Vicente, incluso está en sus libros. Y decía, y añadía, esto solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Dicho de otra manera, psicológicamente, nosotros cuando nos comunicamos desde la mente cosas, nos pueden ayudar, nos pueden servir, nos pueden convencer, etc., nos pueden llegar. Pero cuando nos expresamos desde el corazón, llegamos mucho más. Y eso pues tampoco estamos diciendo, ahora me expreso desde el corazón, ahora desde la mente, porque tampoco es decir, ahora utilizo una palabra, otro utilizo otra, sino es una cosa que no viene porque quieres, sino porque puedes. Igual que hay una frase que dice Vicente que no es suya, no es santo el que quiere, sino el que puede. Que a lo mejor la habéis oído, ahora no sé de quién es. No es santo el que quiere, sino el que puede. Entonces, claro, la expresión intuitiva es porque la conexión con lo de arriba, con el espíritu, en lugar de ser más directamente con este centro, es con el corazón. Y por eso, en este libro explica que uno de los nombres de este yoga, Agni Yoga, es yoga del corazón. Porque a través del corazón podemos ir intuyendo pues la verdad, con mayúscula. También nos dice, el Agni Yoga es el yoga que nos puede permitir acceder a la verdad con mayúscula, a la realidad, no a las interpretaciones subjetivas que hacemos con nuestras mentes, por acertadas, inteligentes y osadas que sean, sino a la verdad con mayúscula, que es la que viene del yo superior, no del ego o de la personalidad, que aunque tengamos verdades, son provisionales, son efímeras, sino a la verdad profunda se accede a través de la intuición del corazón. Por eso uno de los nombres, lo he dicho, es yoga del corazón, y eso cada vez va a ser mayor. Hoy día se empieza a hablar de inteligencia emocional. Eso no es Agni Yoga, pero es interesante, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar de ello? Sí. De que no solo hay que valorar las capacidades inteligentes de los seres humanos, no solo para el trabajo, sino para todas las cosas, sino también de que hay que valorar la influencia que tienen en nuestras vidas los deseos, las emociones, los sentimientos. Pero el Agni Yoga va más allá, sino que intuyamos, captemos, comprendamos a través de la línea del corazón. Por eso la Antakarana que he dicho que va de aquí hacia allí, también va en paralelo una línea que va del corazón, del centro del corazón, hasta este de aquí. Es decir, que paralelamente se va construyendo en el Antakarana varias líneas energéticas que se van realizando. Entonces, cada vez se va a valorar más esa intuición desde el corazón. Y esa intuición, si sabéis cuáles son las tres cualidades del alma, voluntad, amor e inteligencia,
Son 3, pero están formando una unidad. Y a veces, claro, para hablar de ellas y explicarlas tenemos que decirlas por separado. Y decimos a veces, hay personas que han desarrollado mucho la inteligencia, otras el amor y otras la voluntad. Incluso hasta los temperamentos, muchas clasificaciones están relacionadas con estas tendencias, ¿verdad? Sin embargo, las 3 forman una unidad. Cuando desarrollamos la inteligencia, que no es la mente, es inevitable que esté unida al amor. Y cuando se une la luz de la inteligencia con el amor, surge el verdadero sentido de sabiduría. La verdadera persona sabia no es la persona que sabe mucho de una cosa, como a veces hemos oído decir, sino la persona que está viviendo con comprensión intuitiva y además con amor. Porque si comprendes mucho una cosa y no lo utilizas el amor, eso se queda en un desarrollo mental, intelectual, que no es lo mismo que comprensivo, y lo vemos por doquier. Se valora hoy día mucho la persona muy intelectual que sabe mucho de algo, pero sabéis que se puede saber mucho y no tener amor, no aplicarlo adecuadamente, aplicarlo egoístamente. Entonces, cuando hay intuición, la intuición va unida al amor, no se puede separar. Y esto, si lo captáis, que sí, os daréis cuenta cómo la intuición va incluyendo el amor del corazón. Y por eso tiene sentido que el cuarto chakra, tanto empezando de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, sea este. Y está además el equilibrio. ¿Qué ocurre cuando este se desarrolla? Que sin trabajar los otros, porque se nos advierte, no solo Vicente, sino cualquier ser elevado, que los chakras no hay que trabajarlos. Hay gente aventurada que coge técnicas de visualizar los chakras, que vaya la energía para aquí, para allá, y hacer ejercicios respiratorios y cosas así. Y eso puede ser muy peligroso, de hecho lo es, y ha destruido a mucha gente. Sino permitir que este centro, al desarrollar la intuición y el amor, se desarrolle por sí mismo, y además él va despertando o regulando los demás chakras. Por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, no se debe de trabajar directamente ningún centro o chakra, sino dejar que las cualidades que luzcamos de nuestra vida vayan regulando con arreglo a nuestra evolución los centros. Vicente incluso en este libro nos dice que no hay verdaderos profesores de yoga. Para ser verdadero profesor de yoga que enseña a trabajar los centros y todo eso, tiene que ser no solo una persona iniciada con una gran intuición, sino clarividente para ver cómo están los centros con su energía. Pero cuando se utilizan técnicas estandarizadas para todos por igual, pues no, a no ser que hablemos de esas técnicas así generales que pueden desarrollar sin ir excesivamente a los centros. Puede desarrollarnos. Eso es muy importante entenderlo. También se le llama yoga de síntesis. He dicho yoga del corazón, yoga de síntesis y yoga del fuego. Yoga de síntesis, la palabra síntesis la habréis oído en contraposición a análisis. Análisis es mental y la síntesis es ir más allá de la mente. Entonces, si hemos desarrollado el hatha, el bhakti y el raya, físico, emocional, mental, llega un momento en que se produce una fusión. Y entonces el Agni Yoga, como síntesis, lo que hace es llegar a esa integración diferente de ese proceso parcial que hemos realizado anteriormente. Por eso, sin haber llegado a esa perfección que a veces nos podemos más o menos imaginar, física, emocional, mental, pero que estén ya encauzados estos componentes de nuestra personalidad, se puede producir a través de eso que hemos dicho, de esa atención y serena expectación, esta fusión sintética, síntesis. Y entonces una de las cosas que se producen es que la energía de propósito, voluntad, que si conocéis los rayos es el primer rayo, si habéis oído hablar de los rayos, pues los rayos, esto que hablamos en los cursos de psicología de los miércoles con más profundidad, y también tiene una conferencia sobre los rayos, los 3 primeros sintetizan los 7, pero es que esos 3 se pueden sintetizar en el primero. De hecho, así sucede. Y si hay un rayo que sintetiza los 7, es el primero. Es el rayo del poder, de la resolución.
Entonces, cuando una persona va entrando y sintonizando con lo espiritual, va notando una energía más potente, más poderosa, pero una energía que, si es equilibrada, incluye la voluntad, el amor y la inteligencia, las 3 cualidades del alma, no una dejando las otras. Entonces, la fuerza del primer rayo de resolución es sintética, incluye todas. Entonces, a veces la energía esa de voluntad, porque sabéis que vulgarmente la voluntad puede ser al bien o al mal. Hay gente que hace el mal, pero que tiene una voluntad enorme. Y aquellos que han llegado al poder y han influido sobre millones de personas, esos seres que llamamos dictadores, que ha habido y que hay todavía, ¿verdad?, que hacen tanto daño, tienen un poder de voluntad enorme, pero no es la voluntad superior, es una voluntad humana con mucha energía y a veces con cierta inteligencia, pero sin amor. Se puede llegar a extremos increíbles, impensables, de voluntad o poder y de inteligencia, pero sin amor. Pero ojo, inteligencia mental, más relacionada con la mente, no la inteligencia intuitiva que os estoy hablando. Entonces, la fuerza de voluntad superior, unida con el amor y con la inteligencia, es la síntesis, a la cual, después de millones de años, vamos dirigiéndonos como arquetipo de evolución humana hacia esto. Y yoga del fuego, ¿por qué se llama yoga de fuego? Porque Agni es una palabra sánscrita que significa fuego. Agni significa fuego en sánscrito. Entonces, el fuego, hasta en la misma Biblia se dice que Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor, una frase extraída de la Biblia. El fuego, que también he hablado en alguna conferencia sobre los distintos significados de fuego, es también el nombre que se le designa al espíritu. Incluso en términos así más ocultos se habla de el fuego de Foat, el fuego de la divinidad, del espíritu, que crea los mundos y los universos. El fuego de Kundalini, que también habréis oído, que en nosotros está en la base de la columna vertebral, y en el planeta, en cada planeta vivo, está en su centro, es una esfera de fuego. En el nuestro, como planeta, como todos los planetas están huecos, hay un sol en el centro, un fuego muy grande. También Vicente lo nombra, porque la clarividencia de Vicente le permitía verlo perfectamente. Entonces, el fuego de Kundalini es lo que permite dar vida a toda la parte física, si es del planeta o si es del cuerpo humano. Entonces, el fuego de Kundalini es el fuego de la materia. Foat es fuego del espíritu, y luego hay un fuego solar que es el intermedio. Pues bien, ese fuego intermedio surge del corazón. Entonces, cuando se dice Agni Yoga, yoga del fuego, es porque permite actualizar, despertar el yoga del corazón. Entonces, cuando se va llegando a esas fases profundas del Agni Yoga, pues ese fuego, esa energía, sustituyamos fuego por energía. E incluso os voy a decir 3 palabras: fuego, electricidad y energía. Son equivalentes, en sentido amplio. Electricidad, enseguida pensamos en esto, pero, como he explicado otras veces, la electricidad está en todo el universo. El fuego también, no el fuego este que llamamos tal, como que quema, sino el fuego del espíritu. Y además, no solamente es un fuego constructor, sino que además es un fuego destructor. Todos los mundos físicos, emocionales, mentales, llega un momento en que cuando cambian se tienen que destruir, y gracias al fuego del primer rayo se destruyen. Y nosotros, cuando vamos evolucionando, las ideas caducas y trascendidas que teníamos en nuestra mente, y deseos y sentimientos, si los destruimos, es gracias al fuego que va deshaciendo esas estructuras, que aunque no las veamos con los ojos, las estructuras de la mente y de las emociones son formas de energía. Entonces el Agni Yoga va destruyendo esas estructuras caducas del pasado. No solamente va revelando, también nos habla Vicente de la revelación, porque la intuición es revelación. Cuando se habla de inspiración, eso es intuición. Cualquier científico, cualquier artista, cualquier filósofo que crea algo nuevo en la vida, o avatar, lo que sea, a través de la intuición, eso es revelación. Y los seres humanos
cuando más nos abramos a estas dimensiones, más intuitivos seremos y más inspiración recibiremos, aunque sea para comprender la vida cotidiana con profundidad. De tal manera que también el Agni Yoga nos abre a esa revelación. Cualquier ser que ha revelado algo grande, útil, no cualquier tontería, sino algo útil que facilite el desarrollo humano, eso ha sido por inspiración, por revelación. A veces, cuando hemos hablado de las escrituras sagradas, sea algunos libros de la Biblia, no todos, porque hay niveles de inspiración muy distintos, o el Bhagavad Gita que hablé el otro día, o el Quijote, o las obras de Shakespeare, o cualquiera de estas obras, se les llamen sagradas o no, que dicen más de lo que podemos entender, vienen por revelación, porque los autores tenían una capacidad de poder recibir y de poder conectar. El Quijote no puede ser escrito por un ser humano normal, si habéis entendido y habéis escuchado algunos de los significados profundos que tiene, ¿verdad? O cuando hablé el otro día, la semana pasada, de una de las obras de Shakespeare, del cual hablaré más extensamente después de las vacaciones, aprovechando que este año se celebra, como sabéis, este aniversario. Entonces, esta serie de obras o de ideas que van surgiendo de los grandes filósofos o de los artistas, etc., viene por revelación. Tiene que haber un sentido muy profundo del corazón, muy abierto. Cuando os he hablado, que algunos de vosotros habéis venido cuando pasamos las óperas de Wagner, y decimos las dimensiones tan profundas, no solo del argumento de estas óperas, sino de la música, como podríamos decir de otros grandes compositores, eso viene por revelación. Estos seres tienen que tener, aunque tengan una vida un tanto movida, tienen que tener un corazón muy abierto y en sintonía con niveles superiores para poder recibir esta inspiración. Lo que Wagner o Beethoven u otros autores, como llamando artistas, en este caso de la música, pero no me voy a entretener ahora a empezar a describir, o de las grandes artes, ¿verdad?, nos han transmitido y sirven para hacernos mejores seres humanos, eso viene por inspiración. Y si esa inspiración se recibe, aunque también por la mente, por vía del corazón. Se tiene que tener no solo una capacidad de sintonía y por lo tanto de silencio interior, sino también de amor, porque sin amor no se pueden recibir esas inspiraciones. Aunque a veces lo que los biógrafos nos dicen de ciertos autores sea lo más anecdótico y lo menos adecuado de estas personas, pero eso ya es otra historia. El caso es que el Agni Yoga, pues una de las cosas que nos hace, que nos permite, es sintonizar con el espíritu, con la dimensión más profunda de nuestro ser, con el alma, y con el tiempo, con la mónada, o el espíritu, que es lo que está más allá del alma. ¿Y qué ocurre? Pues que una de las cosas es esta que os decía, la inspiración. Otra es facilitar que vayamos deshaciendo esas estructuras del pasado y vayamos limpiando el karma, vayamos liquidando el subconsciente, ese recipiente que traemos a cuestas y que nos está frenando el poder avanzar, ¿verdad? Cuando se sintoniza con estas energías, va limpiando parte del subconsciente. Nos vamos desprendiendo del karma. Se va quemando, como fuego que es, pues estas escorias que arrastramos del pasado. Así que, yoga de síntesis, yoga del corazón, yoga del fuego, esto es el Agni Yoga. Un yoga que se puede ir practicando, se puede ir viviendo, se puede ir, digamos, poco a poco, pero para eso tenemos que practicar la atención, no solo cuando nos conviene o de tarde en tarde. Por leer un pequeño fragmento de este libro de Antonio Blay, Despertar y Sendero de Realización, que es transcripción de un cursillo que dio en uno de los pocos que le permitió que se grabara. Nos dice, para que veáis, la atención, Antonio Blay, es la herramienta fundamental de trabajo
porque todo problema reside en que la atención está fuera de su sitio original. Y le hacen una pregunta a Antonio Blay. Me parece que lo que explicas también lo dice Krishnamurti. Y contesta Antonio Blay. Es muy probable que lo que explico esté relacionado con lo que explican otros. Y añade, no pretendo nada de originalidad en absoluto. Pero cuando uno dice, eso que explica ya lo dice Krishnamurti u otro, y uno se queda ahí, se impide descubrir algo nuevo. Aunque sea lo que explica Krishnamurti u otro, uno ha de aprender a descubrirlo ahora, en presente, como si no supiera nada. En el momento en que la mente está catalogando, la capacidad de ver se anula. Y este es el mecanismo del yo-idea. Cuando Antonio Blay dice yo-idea, es la idea que desde pequeñito nos creamos de nosotros. Es el yo-idea, el ego. Funcionando a nivel mental, catalogar, juzgar. El catalogar y juzgar debieran hacerse en todo caso después de ver de veras. En el momento de escuchar debiera haber una actitud de atención, prescindiendo de todo, aunque esto exija un gran esfuerzo, porque es la única posibilidad de ir más allá de nuestros límites habituales. ¿Verdad que a veces yo, y me imagino que otros lo decimos, es muy interesante cuando escuchéis, no solo a mí, sino a quien sea, escuchar con atención sin pensar? Después, ya con la mente, en otro momento, se puede comparar con lo que ya sabéis, con lo que ya sabemos, con lo que hemos escuchado de otros, etc. Pero si mientras escuchamos o leemos, estamos ahí, ya sabéis a qué me refiero, comparando y mezclando, entonces se nos escapa, creamos unas barreras que impiden que penetre eso que nos están transmitiendo, la esencia de lo que nos pueden estar transmitiendo. Entonces, cuando escuchamos con atención, la mente tiene que estar relajada, tranquila, como hacéis o como intentáis hacer o como intentamos hacer cuando algo nos interesa. ¿Y qué ocurre? Que cuando más atención ponemos, aumenta el interés. Y cuando más interés ponemos, nos facilita la atención. No sé si lo estáis viviendo o lo veis viviendo así. Esto es fundamental. Y dice, le preguntan, ¿cuál sería la actitud correcta al escuchar? Y contesta Antonio Blay, la actitud ideal sería la misma que tendrías si estuvieras en una tierra desconocida, en la que no sabes nada, de lo que pueda suceder. Imagínate cómo estarías todo tú convertido en ojos y oídos, pero sin depender de lo que sueles pensar, solo tú en presente, toda tu percepción en presente. Y añade, es una atención expectante. Utiliza la palabra expectación. Ahora bien, una vez percibido, una vez que uno ha creído intuir, entender a fondo, entonces sí que es totalmente necesario referir eso que uno ha intuido a lo ya conocido, para que en la mente se produzca una integración de todo. Pero ha de ser un acto posterior. Si uno empieza a pensar mientras se está escuchando, ya está interfiriendo la posibilidad de percibir en profundidad, en directo. Eso es una expresión. Y si me permitís que lea también brevemente algo de Krishnamurti, pues Krishnamurti, referente a la meditación, por ejemplo, voy a citar un libro que se llama Meditaciones, donde hay, más que transcripción de conferencias, son como extractos de sus escritos, ¿verdad?, que están catalogados por temas. Y dice, meditar 48, esta. Dice, la meditación no es el mero control del cuerpo y del pensamiento, ni tampoco es un sistema de inhalación y exhalación. El cuerpo debe estar quieto, sano y sin tensión. La sensibilidad del sentir debe ser agudizada y sostenida, y deben cesar todo el parloteo, las perturbaciones y tanteos de la mente. No es con el organismo por donde uno debe empezar, sino que más bien es la mente con sus opiniones, prejuicios e interés propio, a la que hay que atender. De modo que uno tiene que empezar con la mente y no con el cuerpo, con la mente, que es pensamiento.
y con las múltiples expresiones del pensamiento. La mera concentración vuelve al pensamiento estrecho, limitado y quebradizo, pero la concentración se produce como algo natural cuando hay un darse cuenta de los movimientos característicos del pensamiento. Sería esa fase de darnos cuenta con atención cómo funciona la mente. Y eso insiste mucho Antonio Blay. Krishnamurti, que es el que estoy citando ahora. Bueno, los demás también a su manera, porque utilizan lenguajes diferentes. Pero si estáis al tanto, no solo oís, sino leéis y compráis y vais penetrando, os daréis cuenta que es lo mismo, nada más que con formas distintas de expresión. Hasta esos grandes seres tan evolucionados que nos vienen, no dicen mensajes totalmente originales. El mensaje de Jesucristo, en gran medida, como he explicado otras veces, está en religiones anteriores. Se inspiró en Oriente también, está en Oriente, igual que en otras anteriores. Están. Si leéis el Corán está basado en el judaísmo y el cristianismo. Si leéis el mensaje de Buda, también es anterior. O el de Confucio, o el de Lao Tse. Son cosas anteriores que se han dicho de otras maneras, pero luego los grandes seres y hacen un inmenso trabajo. No es su trabajo mayor el de hablar o el de escribir, que tampoco escriben, las enseñanzas habladas, pero lo que hacen es ir a la síntesis de esas enseñanzas, y muchas veces sin conocer el mensaje de estos seres. Si sabéis lo que es el desapego, que es un mensaje fundamental en Buda, el desapego existía anteriormente, siempre ha existido, y otros, sin haber oído nada de Buda, pues es una de las cosas principales en nuestra vida psicológica, y viene porque comprendemos, y al comprender nos desapegamos de lo que no somos. Es como un soltar, soltar y soltar, al darnos cuenta que no somos eso que llamamos apegos. En fin, por eso lo que leemos de Krishnamurti lo podemos haber leído de otro que a lo mejor no se ha copiado de Krishnamurti, y viceversa, de tal manera que podemos encontrar. Y si cogemos Eckhart Tolle, para acabar, y enseguida pasamos al coloquio, nos dice: la incapacidad de sentir esta conexión, dice, la iluminación es recuperar la conciencia del ser y residir en ese estado de sensación-realización. La incapacidad de sentir esta conexión crea la ilusión de que estás separado de ti mismo y del mundo que te rodea. Por cierto, he hablado del amor. El verdadero amor pues surge del corazón, y el amor significa unión. Cuando sientes amor, pues no te sientes separado. Claro, te ves diferente en las formas físicas de tu cuerpo, de tus ideas y de eso, pero sientes esa unidad. Conforme la humanidad vayamos avanzando, nos iremos sintiendo unidos. El amor nos une. Seguiremos teniendo distintas configuraciones según el lugar del planeta en que estemos, porque el clima y el lugar geográfico, geométrico en que estemos del planeta hace que las energías incidan de una manera u otra, y eso establece diferencias, pero en el fondo nos sentimos unidos. Y seguramente vosotros, en un grado o en otro, los que estamos aquí, como mucha gente por ahí, sentimos que aunque hayamos nacido aquí, pero no somos de aquí, en mayor o menor medida. Somos de la humanidad, y a lo mejor vemos a otra persona de otro lugar y no nos sentimos ni superiores ni inferiores. Eso es una vía natural, pero cuando existe esa separatividad que crea la mente como individuos y como naciones y como grupos, entonces produce un efecto contrario al proceso natural evolutivo, y es de sentido común. Y por último digo de Eckhart Tolle: ser incapaz de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no nos damos cuenta de ella porque casi todo el mundo la sufre y se considera algo normal. Este ruido mental incesante te ayuda a encontrar el reino de quietud interior que es inseparable del ser, el ser con mayúscula. El ser. Cuando la semana pasada hablé de Hamlet, ser o no ser, señalaba el ser y el no ser. Es la duda de Hamlet, símbolo arquetípico de la duda que tenemos antes o después todos los seres humanos, entre ser o no ser. No ser la personalidad,
el no ser, y el ser con mayúscula, lo superior. La identificación con la mente produce una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquean toda verdadera relación. Esta pantalla se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Crea la ilusión de separación, la ilusión de que tú y el otro estáis totalmente separados. Esa ilusión. Por lo tanto, el Agni Yoga nos lleva a ese estado que cuando lo practiquemos la humanidad llegaremos a esa edad dorada que nos habla el Quijote. Si recordáis, cuando está con los cabreros y hace un discurso ante ese estado expectante de los cabreros, que además es un símbolo muy interesante. No está ante la gente lista, intelectual, está ante una gente, unos pastores, gente humilde, sencillas de mente, pero abiertas de corazón, que comparten lo que tienen con Don Quijote y Sancho, y les habla de la edad dorada, de la edad de oro, donde no existe ni el yo ni el tú, ni lo mío ni lo tuyo, donde todo es de todos. Eso nos falta todavía mucho para conseguir. Hoy día no se puede, podemos ir haciendo camino, pero esa edad dorada llegará con el tiempo cuando Agni Yoga, por decirlo así, lo vivamos todos los seres humanos, donde no haya esa identificación. Y si estuvisteis cuando el otro día pasé Tristán y Isolda de Wagner, esa fusión donde yo Tristán, yo Isolda, tú Tristán, tú Isolda, se dicen, es simplemente con esto que dura unos segundos, es la clave de esa fusión, integración de alma-personalidad que Wagner nos habla en sus óperas y que tiene que ver con el Agni Yoga. Pero también otros lo han hablado. Lo que dice pues Wagner en sus óperas, pues en otros autores, Krishnamurti lo dice de otra manera, o San Juan de la Cruz lo dice de otra, u otros lo dicen de maneras diferentes. El caso es que, para terminar, y que podáis hacer las preguntas, pues Agni Yoga es un tipo de técnica, más que de técnica, de actitud humana, que no se consigue de la noche a la mañana, ni apretando un botón, ni siguiendo una serie de técnicas, ahora esto, ahora lo otro, como esas meditaciones estructuradas, sino es lo que vamos consiguiendo según el grado de atención que vivamos en nuestra vida cotidiana, atención al presente, al aquí y ahora. Fijaos, hasta en psicología se está hablando cada vez más. La Gestalt, por ejemplo, es una corriente psicológica que habla de vivir el aquí y el ahora, ¿verdad? El mindfulness, que se está extendiendo hoy día mucho por ahí, llegando hasta las universidades, que se inspira en el budismo, en meditación budista, y que mucha gente dice, pues qué cosa más original. Pues no es nuevo. Bienvenido si eso sirve para llegar a mucha gente con ese nombre, con ese título. O bienvenido si un autor, en lugar de otro, llega a unas personas que no llegan a otro autor. Pero bueno, es interesante también saber que las mismas verdades se pueden decir de muchísimas formas, y seguiremos en el futuro cambiando las formas de decirlo, y a lo mejor con unas acertamos más que con otras que son del pasado, pero la esencia siempre es la misma. Solo existe espíritu, la materia es espíritu condensado, densificado, y entonces la materia se tiene que redimir, ir hacia el espíritu. Nuestro cuerpo físico, emocional y mental se redimen en la medida que nos abrimos atentamente, expectantes al espíritu, y entonces se va produciendo una redención, una transmutación. La energía más densa se va sutilizando y eso va entrando en un estado de paz. Nos habla mucho de paz, de armonía interior, que no tiene nada que ver con esa paz que hablamos psicológicamente en nuestra vida cotidiana, los seres humanos.